Bueno, damos inicio a nuestra clase sobre ética profesional que continúa las que ya ha dado Gabriela Salomone. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de la involucración entre terapeuta y paciente, que es uno de los dos grandes temas de la ética profesional junto con el de la confidencialidad. Hoy nos ocuparemos solo del primero. Y la involucración la trabajaremos en torno a un terreno muy específico, que es el de la involucración amorosa entre terapeuta y paciente. Este tema o este escenario de la involucración supone una cantidad de enseñanzas teóricas muy importantes y por otra parte es la circunstancia más frecuente en relación a las dificultades clínicas, por lo tanto nos ocuparemos especialmente de esto. Ya hemos trabajado, ustedes tienen el material escrito, una puntuación del texto de Freud, observaciones sobre el amor de transferencia, o puntualizaciones sobre el amor de transferencia, según la traducción de Echeverry. En ese texto hemos desarrollado teóricamente cómo Freud comprende esta situación. Ahora bien, en nuestras clases presenciales solemos trabajar un material clínico a partir de un testimonio. Estamos autorizados por la persona que brinda ese testimonio para presentarlo en nuestras clases, pero no a que tenga otro tipo de circulación, por lo tanto estamos impedidos de presentar ese material en esta forma de educación a distancia y en esta clase grabada. Se nos ocurrió entonces, para preservar cualquier tipo de circunstancia que pueda violar la confidencialidad, no trabajar un caso clínico genuino, sino abocarnos a trabajar un texto de ficción, más exactamente tomar una serie, un capítulo de la serie, In Treatment, en el que aparecen una cantidad de elementos que son muy importantes para situar. ¿Cuál es el salto que supone trabajar con un testimonio o un caso clínico genuino a un texto de ficción como el que hoy trabajaremos? Bueno, algo muy importante. Tratándose de un texto de ficción, podemos operar sobre él con cierta libertad, en el sentido de hacer algo que sería inaceptable en el terreno clínico, es decir, aplicación de la teoría. Hemos trabajado en oportunidad de tratar el tema de Antígona, lo que supone como efecto suprimir la singularidad por la vía de una concepción particular, como aquella de Creonte sobre el acto de Antígona, que lo leía como transgresión cuando en verdad su acto tenía otro soporte por completo distinto al desafío de la ley de la polis. Ya lo hemos trabajado, no voy a enfatizar más eso, simplemente señalar ahora que cuando esto sucede, es decir, cuando algo del orden de lo particular interviene en el terreno clínico, esto tiene sin dudas un efecto particularista en la medida justamente que la singularidad queda allí desconocida. Pero tratándose de un texto de ficción, podemos llevar a cabo esta tarea, es decir, que el saber previo pueda ser mostrado, ejemplificado, si me permiten la expresión, solo en términos tras un objetivo didáctico, pueda ser entonces ejemplificado con aquello que podemos leer en la serie. Es simplemente un juego teórico en torno a un material que nos brinda este video. Bien, ustedes ya conocen el material, no obstante vamos a pasar veremos algunos pasajes a medida que podamos hacer el análisis que esperamos cumplir. Han visto cómo se desenvuelve la situación en el consultorio de Paul, el analista de Laura. Ella llega en un estado de angustia muy marcado, llorando intensamente, y comienza a explicar la situación por la que atravesó esa noche, que la condujo a pasar buena parte de la madrugada en la puerta del consultorio del analista. Esto
ofrece elementos de enorme interés, porque cuando ella comienza a narrar esas circunstancias por las que atravesó esa noche, se refiere puntualmente al encuentro que tuvo con un hombre en un bar, luego de que una amiga se hubiera ido, la amiga que la acompañaba en esa situación tan difícil para ella. Y este hombre se acerca para conquistarla diciéndole algo que a ella la captura, la seduce, que es te ves tan triste, y le dice que le queda muy bien eso. Y aparece allí una pregunta que le hace a su analista en torno a esa cuestión. Esa pregunta que ella formula allí es sumamente interesante porque de algún modo con la pregunta está ubicándolo en el lugar del hombre que quería conquistarla. Y la pregunta que formula recibe una respuesta de parte de Paul que aparece como una respuesta bastante neutra, sin tomar una definición demasiado precisa, una generalidad. No creo que nadie tenga un aspecto interesante cuando se pone triste. Y el gesto de ella, cuando él decide esto, es verdaderamente significativo, porque se ve claramente una decepción en ella. De esta sonrisa tan marcada que envolvió el relato de cuando el hombre en el bar le hacía esta pregunta, que evidentemente la sedujo enormemente. Esta pregunta que ella dirige ahora a él se encuentra con una respuesta de otra índole. Parecía entonces una intervención de su parte bastante neutra en su tono, y sin embargo lo que debemos medir es a partir de los efectos que esto produce. Y el efecto que produce en ella, insisto, es una decepción. Algo se produjo aquí que parece muy importante, es decir, la pregunta que ella formula evidentemente está teñida por el amor de transferencia, y la respuesta que él da parece correrse de este sitio, es decir, no es una respuesta demasiado interesante teniendo en cuenta los efectos que produjo en ella. A partir de allí ella continúa con su relato, va señalando cómo fueron progresando las cosas. En particular, este hombre le dice si quiere ir a algún otro lado, en un gesto de invitación de contenido sexual muy claro, y ella dice que sí, que quiere ir a otro lado, que quiere ir al baño. Con toda la ambigüedad que esto tiene en este contexto, luego ella explicará el sentido que quiso darle esta frase, es el de una evasiva, eludir la pregunta que él le hace o la invitación que él le hace, pero a la vez funciona en ese contexto aparentemente como lo que ella quería de esa invitación. Se va hacia el baño, el hombre la sigue, y aquí hay cuestiones idas y vueltas en el relato de ella, porque lo que sitúa son ciertas incomodidades, lo supuestamente imprevisto de esta presencia, la actitud sexual muy activa de parte de él, que supone ella es una suerte de otro ultimátum, un ultimátum como el que había recibido de Andrew, de su novio, lo que involucra aquí al novio, porque había preguntado Paul en algún momento por qué había hecho esto, y ella no da una respuesta muy definida, pero él cree entender que se trata de algo en lo que Andrew no estaba involucrado, es decir, le pregunta directamente, entonces lo hiciste por vos misma, cuando en verdad estaba en juego fuertemente toda esta noche en relación a la situación en la que ella se encontraba con el novio y el ultimátum que éste le habría presentado. Introduce entonces ella misma a Andrew en la escena, y lo vuelve a incluir a Andrew cuando en el baño de al lado
en la casilla de al lado del baño en el que estaba con este hombre, se escucha que otro hombre está allí orinando y ella destaca ese ruido y dice que ese ruido es el mismo que hace Andrew cuando va al baño a orinar, de modo tal que por distintas vías Andrew está allí involucrado. Y continuando con el relato, cuando le dice que no estaba dispuesta a seguir adelante porque tiene novio, Andrew nuevamente es introducido en esa escena, cuando ella de todos modos está de espaldas contra la pared como la ha colocado este hombre, dice haber pensado en su analista. Introduce aquí entonces a su analista en un campo transferencial en el que está severamente incluido por una escena erótica muy marcada y por el nombre de Andrew una y otra vez visitando ese lugar. Este punto es sumamente importante porque cuando ella le dice entonces que pensó en él, esto es evidente que lo deja a él en una situación comprometida en la medida en que hay referencias tan explícitas al campo transferencial que va a ser un desafío de ver de qué modo esto se resuelve. Esta situación, este relato, sigue avanzando hasta que ella en un momento dice necesitar ir al baño. Esta circunstancia es muy importante, no solo porque se la escucha estar descompuesta dentro del baño, está vomitando el vómito que antes había mencionado también, y aquí se produce algo de enorme importancia que es decisivo para entender la posición de Paul, porque una vez que ella está allí y él escucha esos ruidos, se acerca a la puerta para preguntarle cómo se encuentra. Fíjense el alcance que tiene esta decisión de Paul, supuestamente marcada por la preocupación por ella, por una preocupación por la salud de ella. Lo que en verdad lleva a cabo es una suerte de acting equiparable a la situación que ella misma relató. Es decir, el relato de Laura alcanza a Paul a un punto tal que Paul no ha advertido incluso. No lo ha advertido, lo toma fantasmáticamente y lo hace producir este acting que no es otra cosa que seguirla hasta el baño como el hombre de la noche anterior, reproduciendo así el relato que ella misma había presentado un momento antes. Es decir, no produce nada del terreno transferencial, una intervención del analista desde ese campo, sino por el contrario, la acompaña en el acting que ambos llevan a cabo. Y todo esto se da en un marco de excesivas atenciones de Paul hacia Laura, en la medida en que tiene una cantidad de gestos, algunos muy sutiles, que no parecen demasiado significativos, pero es necesario situar en su conjunto. En primer lugar, cuando amablemente le acerca la caja de pañuelos cuando ella se pone a llorar, el momento en que la toma de la mano cuando trastabilla y le sostiene la mano unos segundos más, especialmente cuando ella dice tener frío y sin que ella pida nada al respecto, él va en busca de una manta y no solo le da la manta, sino que la abriga personalmente con la manta en un gesto de cercanía muy estrecho, y por último el ofrecimiento de que si quiere vomitar puede hacerlo ahí, total, la alfombra se trata de una alfombra barata. Es decir, todo esto, insisto, es un marco que supone
que no supone en sí mismo cada una de estas acciones nada en particular. Estamos analizando el conjunto de situaciones que lo conducen finalmente a ubicarse en este sitio, que es verdaderamente complejo porque es un lugar inadvertido por él. Se trata entonces de que la acompaña en su acting, no produce una intervención desde ese lugar de analista, desde el campo transferencial, sino por el contrario, la acompaña en su acting. La situación pega un salto cuando ella, luego de regresar del baño, confiesa abiertamente un amor por él. El analista no logra oír lo que ella dice bastante claramente, y al decirle que no entiende, Laura otra vez cae en la decepción, y aquí ella lo hace explícito. A diferencia de la decepción anterior en la que hizo silencio, le dice: no es la reacción que esperaba. Vemos entonces que del lado del analista aparece acá redoblada esa forma de rechazo del amor de transferencia. ¿Recuerdan lo que decía Freud en relación a la transferencia? Nunca rechazarla, y por cierto que hay formas sutiles de rechazo de la transferencia que no tienen que ver con una forma explícita y directa de desentenderse de la transferencia, aunque quizás también algo de esto vayamos a verlo un poco más adelante. La desorientación del analista es clara cuando pregunta: ¿desde cuándo sucede esto? ¿Cuánto tiempo hace que esto sucede? Indicando de este modo una desorientación marcada en relación al análisis. No ha escuchado nunca nada de esto a lo largo de todo ese año que ella le dice que eso viene sucediendo. ¿Puede pasar esto? Por supuesto que puede pasar. Lo curioso es que él en ese momento advierte que está en una situación que no ha logrado leer, que no ha logrado escuchar en la situación, y lo hace explícito. Este asunto es delicado, digamos, porque la expone justamente a ella ante esta situación. Ella ha manifestado su amor de transferencia por distintas vías, y él se ha desentendido de este asunto, no ha logrado escuchar nada de este tema. La explicación final no hace más que agravar el problema, porque le dice: soy tu terapeuta, los parámetros y limitaciones están establecidos y son definidos éticamente. Yo no soy una opción. Y acá sí se juega el rechazo de la transferencia de un modo más abierto, más explícito. Pero simultáneamente con este problema, que insisto es delicado, se juega a la vez el otro. Las circunstancias de que él le dice que no es una opción, pero por elementos ajenos al análisis, es decir, por las limitaciones éticas y los parámetros que son anteriores al tratamiento mismo, que son externos al análisis. No es por esa vía una tácita aceptación de que si no fueran por esos parámetros la situación sería otra. Es decir, la significación que pueda adquirir esto en ella, indudablemente es muy delicada, muy delicada para ese análisis. ¿Recuerdan lo que dice Freud acerca del posible resultado del rechazo de la transferencia? Dice, les leo: la paciente no verá más que desprecio y no dejará de tomar venganza de él. Es decir, la transferencia amorosa, lejos de disolverse, adquiere un reforzamiento imaginario, solo que ahora ha cambiado de signo. Lo que antes era amor, ahora es odio, y la paciente actúa como la amante despechada. El capítulo nos permite justamente leer también algo de esto, porque Laura lo manifiesta del mismo modo, pero bajo la forma de la negación. Le dice que no hará lo que hizo aquel personaje de Glenn Close, recordarán quizás en Atracción Fatal, una mujer que acosa severamente a un hombre casado, incluso llega a entrar a la casa, matar el conejo de la hija de este hombre y hervirla en una olla. Fíjense qué figura cruenta utiliza ella diciendo que no va a hacer esto. Repito, por la vía de la negación expresa cabalmente este aspecto hostil de la transferencia a partir de
la negativa que ha recibido de su parte, negativa expresa. Insisto, la transferencia imaginaria, algo que en el análisis debería disolverse, alcanza en este punto un fortalecimiento por la vía de la hostilidad. Hagamos en este punto un paréntesis que corresponde aclarar por circunstancias que tienen que ver con el tiempo histórico y con el tipo de lectura que estamos realizando de este capítulo de In-Treatment. Perfectamente puede ser leído en términos de género y de violencia de género, porque indudablemente hay allí una serie de elementos que conducen a esta lectura. En primer lugar, la situación en la que ella es invitada a ir a otro sitio por ese hombre y ella, en lugar de aceptar abiertamente y de modo explícito lo que él le propone, toma la decisión de ir a otro sitio, supuestamente, al baño. Y en segundo lugar, ya ahí mucho más claramente, sin ambigüedad alguna, cuando ella decide interrumpir el acto sexual que estaban llevando adelante, y él entonces le pide una compensación y la conmina a llevar a cabo una práctica que ella incluso rechaza inicialmente, diciéndole si estaba loco o algo por el estilo. Estas dos cuestiones indicarían muy claramente que estamos ante una situación de violentación. Ahora bien, ¿cuál es nuestro marco de análisis? El marco de análisis es la cuestión estrictamente clínica. No estamos discutiendo o analizando una situación social. Si se tratara de una situación social genuina, estos aspectos no podrían soslayarse. Y tampoco estamos analizando una situación clínica genuina. Si así fuera, solo el analista tendría allí la palabra para advertir esto que estamos conjeturando solo en términos de llevar a cabo una clase para transmitir nociones en torno a la clínica y a la ética profesional. Por lo tanto, el recorte que estamos haciendo es un recorte de orden clínico en torno a un texto de ficción sobre el que operamos y en cuyos elementos nos apoyamos para decir lo que aquí queremos transmitir. Aclarado este asunto, entonces, salimos de nuestro paréntesis y volvemos a nuestro análisis de la situación. A ver, si esta fuera una clase presencial, probablemente ustedes formularían alguna pregunta de esta índole. Se trataba de una clase sobre involucración entre terapeuta y paciente. Y sin embargo, el ejemplo presentado no muestra nada de esta involucración. Si uno cotejara la situación propiamente dicha o presentada, vista en el video con los códigos de ética, muy probablemente no podamos encontrar ningún tipo de correspondencia a partir de la cual se diga que hay allí decisiones reprochables del terapeuta, del analista. Esto es así, efectivamente, pero nos introduce en una cuestión, porque la pregunta podría concluir: ¿cuál es el problema que hay aquí? Y la cuestión del problema sigue en pie, a pesar de que no podamos describir ninguna de estas situaciones como verdaderamente reprochables. ¿En qué sentido? Si hubiese habido una involucración amorosa, esto está claramente establecido y es una de las pocas cosas en que la normativa de la Asociación de Psicólogos Americanos, que muchas veces trabajamos por ser la más extensa y la más exhaustiva en este terreno, no porque regule nuestra práctica, es la única circunstancia en la que expresamente se señala no solo que lo que no puede hacerse, sino eventualmente si algún tipo de vinculación posterior hubiera, esto requiere de ciertas condiciones muy específicas y la enumeración hace prácticamente imposible esta cuestión.
Es entonces paradigmático este tema y, repito, la normativa deontológica se ocupa especialmente de este asunto, pero aquí no ha habido nada de eso. Entonces, ¿dónde está el problema? En el caso de Paul, encontramos que efectivamente él se encuentra involucrado en ese análisis de un modo que, lejos de ser algo vinculado a la posición de neutralidad, algo de ese tratamiento y del discurso de la paciente lo involucra, y que esto se expresa, como ya hemos señalado y volvemos a mencionarlo, en estas excesivas atenciones que él tiene hacia ella. Demasiado volcado a su complacencia. ¿Su complacencia, la de quién? Bueno, deliberadamente he jugado con esta expresión, porque es tanto la complacencia de Laura como la complacencia del propio Paul al querer complacer a Laura. En este sentido, el acercar los pañuelos, el llevarle una manta y abrigarla, el sostenerla cuando trastabilla, el acercarle la taza de café, esta insistencia y a no olvidarse el ofrecimiento de que incluso puede vomitar allí mismo, arriba de la alfombra del consultorio, demasiado volcado a complacerla, ¿verdad? Bueno, en efecto, demasiado volcado a complacerla, y toda esta posición de él, que no es una posición, repito, interesante en el análisis, al contrario, lo complica severamente, concluye en aquella decisión final, permítanme el término, de acompañarla al baño, reproduciendo en acting lo que ella ha relatado. Todo esto es demasiado, y él no solo no advierte hasta dónde ha llegado con todo esto, sino que cuando ella le hace la manifestación de amor explícita, finalmente él, pretendiendo salir de la situación, se complica todavía más. Cuando ella, como hemos dicho, le hace manifiesto su amor de modo explícito y abierto, él quiere reacomodar la situación en el terreno estrictamente clínico y argumenta, pretexta entonces que eso no es posible por lo que hemos dicho, razones que son exteriores al análisis, lo que implica una aceptación tácita de cierta atracción por ella. Hasta aquí entonces hemos podido presentar una situación clínica, ficcional por cierto, en la que hemos indagado, analizado los aspectos más relevantes de lo que Freud señala en su artículo, y tratando de ceñirnos en términos teóricos a eso mismo que Freud señala, es decir, aquello que Freud señala en ese artículo, sin ir mucho más allá que ese marco teórico que es el que brindamos como bibliografía de nuestra materia. Recordarán lo que dice Freud respecto de la contratransferencia. La menciona en 2 ocasiones en su artículo. La primera vez que la menciona dice que hay que estar advertidos de que la contratransferencia, que el amor de transferencia suscitará contratransferencia, es decir, que de algún modo esto tendrá un resultado del lado del analista en relación a distintos sentimientos que pueden surgir de parte de él. Y cuando vuelve a mencionar la contratransferencia, dice que ella debe ser vencida y que el punto de vencimiento de la contratransferencia debe ser la posición de neutralidad. Puntualmente dice, no debemos apartarnos un punto de la neutralidad que nos procura el vencimiento de la transferencia recíproca. Y es justamente lo que aquí está en juego, es decir, algo del orden de lo contratransferencial que interviene sin que esto pueda desviarse, omitirse, es decir, que no intervenga en el análisis, por el contrario, está interviniendo y de un modo bastante destacable, como hemos hecho mención en más de una ocasión. Es decir, aquí es donde entra a jugar los distintos soportes que un analista necesita, requiere para sostener un análisis, para los cuales no se basta a sí mismo, es decir,
el propio análisis, la supervisión, un conjunto de soportes que hacen a su práctica y que señalan justamente algo de la insuficiencia necesaria para ocupar ese sitio. La contratransferencia interviene aquí, le juega a él una mala pasada en varias ocasiones, como ya está puntualmente definido, destacado. Y al señalar nosotros esto, a partir de esta conjetura que hemos construido, de ningún modo queremos moralizar la práctica diciendo algo así como no es posible en ningún momento ofrecer nada al paciente, ni siquiera un vaso de agua cuando viene sediento en una tarde de verano o algo por el estilo. No estamos en absoluto diciendo qué es lo que no debe hacerse. Estamos armando una conjetura en relación a un material que es ficcional y que leemos en la dirección ya enfatizada. Es decir, se trata entonces de un problema de la posición del analista en la que por la vía contratransferencial no ha podido ocupar la posición de neutralidad que es tan destacable y que es el nudo mismo, el corazón teórico del texto de Freud. No hemos trabajado este caso, este ejemplo, a partir de la perspectiva deontológica, sino por el contrario, desde la dimensión clínica, es decir, atendiendo al orden de la singularidad que se juega en ese análisis. Y la singularidad en la que se juega en un análisis está fundamentalmente ceñida por la posición del analista. En este sentido, hemos tratado entonces una vez más de introducir algo de este elemento de singularidad que desafía el saber previo y que de hecho lo desarticula. La perspectiva deontológica incluye entonces el conjunto de conocimientos que tenemos en relación a la práctica y aquello que en la práctica puede ser un obstáculo, puede ser un problema, y efectivamente la involucración amorosa entre terapeuta y paciente lo es. Pero hemos visto que aquí no hay una involucración en el sentido habitual del término, en términos descriptivos, no hay un romance entre ellos, pero no por ello deja de involucrarse Paul de un modo en el que evidentemente no es favorable para el análisis. Esta involucración por la vía de lo contratransferencial es lo que hemos querido mostrar para destacar especialmente la función de la singularidad. Nos interesa entonces mucho más esta dimensión clínica que la perspectiva deontológica. Bien, hasta acá entonces la clase de hoy. Nos reencontraremos en una próxima clase. Hasta la próxima entonces.